Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que sé que va a cambiar sus vidas y le va a edificar. Y para eso me gustaría que estuvieran abriendo sus Biblias en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8. A pedir que todos abran sus Biblias, sus teléfonos, sus tablas, porque ahora ya todo se ha modernizado tanto que ya no solamente se usa Biblia, también se usa la Biblia dentro de los teléfonos. Voy a pedir también que por favor usted pueda compartir la palabra de Dios. Mire a su alrededor y vea si hay alguien que no tiene Biblia, y por favor comparta la palabra del Señor con esa persona. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 5. Dice: un campesino salió a sembrar trigo. La Biblia suya dice: el sembrador salió a sembrar. Esta dice: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se la comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde habían muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre los espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en la buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Basado en este texto bíblico, quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la semilla, la palabra del Señor. Es decir, que la palabra del Señor en este texto que acabamos de leer se refleja a través de la semilla. Y quiero resaltar, para poder introducir en este mensaje, quiero resaltar lo que es, lo importante que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tan importante es que Jesús lo dejó bien claro en cada parte que iba enseñando y en cada lugar donde Él se iba presentando. Ahora, cuando entendemos lo importante que es la palabra de Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Hace 16 años aproximadamente yo le entregué mi vida al Señor, pero antes de esos 16 años, de ese tiempo para atrás, yo no sabía lo que era el Evangelio. Yo no conocía el Evangelio, ni siquiera me imaginaba lo que era el Evangelio. Es decir, que yo podía tener contacto con un evangélico, y para mí un evangélico era como un ser extraterrestre que yo nunca había visto en esta tierra, porque lo que me hablaba, lo que me decía, lo que me comunicaba era algo que por mi mente jamás, pero jamás podía llegar a entender. Estaba como bloqueado. Es más, los recuerdos más vagos que tengo yo sobre contactos con evangélicos es que mi abuela vivía en La Corteza, yo me crié con mi abuela, y en uno de los lugares donde había un terreno así descubierto, montaban una tarima y había un poco de locos pegando gritos, dando vueltas, y yo recuerdo que se revolcaban así, daban vueltas vestidos de azules, de aquí para allá, de allá para acá y de aquí para allá. Y decía: esta gente está loca de verdad, loca, 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 loca de remate. Era lo único que yo decía. Yo le preguntaba un día, la primera vez que lo vi andaba con mi tía, y yo le preguntaba: tía, ¿qué es eso? Ni siquiera mi tía me podía explicar. Lo más que llegábamos a conclusiones era: parece que se le mete el diablo por dentro y por eso es que hacen así. Uno llegaba hasta blasfemar de ese tipo de cosas, y Dios en su misericordia lo ayudaba a uno en esto. Entonces uno no podía discernir y no podía entender. ¿Saben por qué? Porque uno no conocía la palabra de Dios. Por eso tenemos hoy que comprender que la palabra de Dios es la única que nos puede quitar el velo de nuestros ojos, de nuestra vista, para poder hacernos ver mejor de lo que ahora estamos viendo. Es decir, que cuando no conocemos a Dios, estamos totalmente ciegos, dice la palabra. Ahora, el Salmo 119 es un salmo muy maravilloso y muy hermoso, porque es un salmo que nos habla y nos explica claramente lo que de verdad hace la palabra del Señor. El Salmo 119 lo escribió David, y ese salmo es el texto bíblico más grande de la Biblia, o más extenso. Y el Salmo 119, versículo 119, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Es decir, que en aquellos tiempos no habían tendidos eléctricos como lo tenemos ahora. Entonces la gente usaba lámparas que eran encendidas con unos mechones con aceite,
Y esas lámparas eran encendidas. Y cuando la gente caminaba de noche, después de las 6 de la tarde, en la oscuridad, porque no había electricidad, ellos caminaban, y para no tropezar en la noche, para no perderse del camino, para no desviarse al sitio donde tenían que ir, para no hacerse daño o tener algún accidente, ellos llevaban la lámpara hacia adelante y la extendían, y con la lámpara iban alumbrando el camino. Por eso es que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la Biblia para nosotros, la palabra de Dios, es la luz que nos ilumina en los momentos más oscuros y en las noches más tenebrosas, y nos hace mirar el camino que tenemos por delante para no tropezar, para no fallar y para seguir adelante en esta vida que nos toca en el peregrinaje de esta tierra. Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que la palabra de Dios es importante. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si la palabra de Dios es tan importante, ¿por qué es tan poco valorada hoy en día? ¿Por qué es tan poco leída? ¿Por qué la gente no la lee? ¿Por qué la gente no la entiende? ¿Por qué la gente no la comprende? Incluso los mismos cristianos ya se han dado la costumbre de ni siquiera tener Biblia. Hay gente que tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero ni una Biblia tiene, ni siquiera una Biblia comprado. Hay gente que es peor aún, no solamente tiene la Biblia, sino que nunca la lee, no la practica, no la entiende, no la comprende. La Biblia es la palabra de Dios hablada, quien nos las dejó escrita. Tuve la oportunidad de ir a un congreso hace 15 días y me llevaron en un tour, en un paseo, en un lugar que se llama Holy Land. Holy Land, Spirit Holy Land, que significa experiencia por la tierra santa. Y tuve un recorrido por la palabra de Dios desde que comenzó la fundación del mundo hasta los tiempos modernos. Y la Biblia ha sido el libro más vendido en todas las épocas de los hombres y en toda la historia de la humanidad. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se pasó por la imprenta fue la Biblia. Es el más vendido al correr de los tiempos. Hombres tan famosos como John Lennon dijeron un día: el año que viene, dijo John Lennon, dijo, seremos más famosos que la Biblia y que Jesucristo. Y ese mismo mes le metieron un tiro y lo mataron. John Lennon. Gente que ha hablado de la Biblia cosas sandeces y no se han dado cuenta que ese libro de la ley de Dios, el libro donde Dios refleja su humanidad, donde Dios refleja su voluntad para los seres humanos, es el libro que más ha permanecido durante toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios se escribió en un periodo de más de 1600 años, en más de 3 idiomas, con 40 autores diferentes, razas, nacionalidades, culturas, edades y épocas? Y cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que hay un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es escritor o escriba y otra cosa es el autor. El Espíritu Santo era el autor, quien le dictaba a los santos hombres de Dios para que escribieran las escrituras. Y Dios nos las dejó plasmadas para que nosotros las leyéramos y para que nosotros nos edificáramos con ella y supiéramos el camino que debemos seguir. Oh, pero qué poco es valorada la Biblia hoy en día. Qué poca es valorada la palabra de Dios. Cuando yo vi toda la trayectoria de todo lo que ha pasado la Biblia, la palabra de Dios como libro, yo terminé llorando en ese lugar. Y mi esposa y yo llorábamos y llorábamos y llorábamos, y nos dimos cuenta que no, de verdad no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Es como un hijo cuando no valora el consejo y las palabras de su propio padre. Ahora, cuando usted como hijo de Dios valora la Biblia, valora sus consejos y valora sus palabras, se da cuenta que su vida cambia y su vida se transforma. ¿Qué me hizo convertirme a mí? ¿Qué me hizo cambiar? ¿Qué hizo que mi vida cambiara? Me hizo que mi vida cambiara fue venir a la iglesia y conocer la palabra de Dios. El que se despertara dentro de mí un hambre, un deseo por leerla, por conocer a Dios, por ver cada día de mi vida. Yo no puedo acostarme un día sin leer la palabra del Señor. Es como sentirme desnudo, es como sentirme desarmado, es como sentirme sin fuerza, es como sentirme sin el deseo de seguir viviendo. La Biblia es el trigo y el pan que alimenta nuestras vidas, señores. Y es por eso que la Biblia siempre tiene que estar dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. No es solamente tenerla como amuleto como algunos la tienen, que la tienen arriba del televisor, abierta en el Salmo número 91, donde dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para leerla, la Biblia es para practicarla, la Biblia es para entenderla, la Biblia es para ponerla en práctica en nuestras vidas.
Oh, yo insto y aconsejo en este día que ustedes puedan aprender a apreciar lo que es la palabra del Señor, que es viva y eficaz, dice el apóstol, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne lo más intenso y oscuro que hay en nuestros corazones. Esa es nuestra Biblia, ese es nuestro Dios, es la palabra y el legado que el Señor nos ha dejado. Así que voltéese y dígale a la persona que tiene a su lado: tienes que leer la Biblia todos los días. El no leer la Biblia te debilita. La Biblia te ayuda a conocer y la Biblia te ayuda a entender, escúchame bien, los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos de los que están acá saben que tienen vida eterna? A ver, levanten la mano. Porque usted sabe que tiene vida eterna. ¿Cuántos de los que están acá creen que si mueren hoy van a ir al cielo? Pero ¿por qué usted tiene esa fe? Pregunto. Porque la Biblia lo dice. Esa es la convicción. ¿Cuántos creen que adulterar es malo? ¿Por qué? ¿Cuántos creen que decir mentira es malo? ¿Por qué? Entonces, ¿ven lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios? Si pudiéramos leerla a diario, si pudieras meditarla. ¿Qué dice el Salmo número 1? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Yo dije, cuando yo leí este salmo por primera vez, yo dije: aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto. Por eso Dios me bendice y me prospera, porque todos los días la leo y trato en lo posible, mientras Dios me dé fuerza, de cumplirla a diario. No sé si me estoy explicando. Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado: tienes que leer la Biblia. Mire, cuando yo me convertí, escúcheme bien, cuando yo me convertí, lo primero que hice fue, yo dije: hay tanta idolatría, hay tantas cosas en el mundo ahorita, hay tantas creencias, que yo dije: yo lo primero que voy a hacer con tanta idolatría es aprenderme el texto bíblico y buscar textos bíblicos donde habla de la idolatría. Y recuerdo que el primer texto bíblico que conseguí en la Biblia fue Éxodo capítulo 20, donde Dios habla de los 10 mandamientos. Y cuando habla de la idolatría, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, de nada de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares. No te inclinarás a ellos ni lo honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso me lo memoricé yo de inmediato, lo aprendí. Y cada vez que yo le iba a predicar a alguien, yo no iba a confrontar a nadie, pero sí yo le hablaba del Señor. Y entonces: ay, pero ¿cómo así? Y la virgencita, y mi santico. Y yo venía con la palabra y le decía: pero mire lo que dice la Biblia. Es que ustedes no creen en los santos. Claro que sí, los santos están en el cielo y en la tierra también. Todo aquel que cree en Jesús se vuelve santo, no por sus obras, sino por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿y la virgencita cómo queda? Es una mujer santa, está en el cielo, está con el Señor, pero no podemos adorarla. ¿Por qué? Si nosotros tenemos esta fe. Pero la Biblia, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cree en la palabra de Dios? Sí. Mire lo que le está diciendo el Señor, que lo que usted está haciendo no está bien, está malo. Entonces eso te lo da a entender la Biblia, eso te lo produce la Biblia a ti. Pero ¿cómo te puede producir algo así la Biblia si ni siquiera la leemos, si ni siquiera la meditamos, si ni siquiera sabemos que en la Biblia están escondidos los tesoros más grandes y los misterios que Dios nos puede dar para poder tener éxito en la vida? La Biblia habla de administración, la Biblia habla de economía, la Biblia habla de sabiduría, la Biblia habla de cómo vivir con las mujeres sabiamente. Hay gente que le va mal en el matrimonio, ¿sabe por qué? Porque quieren entender a la mujer. Y la Biblia no te manda a entender a la mujer. Es que, pastor, ¿cómo hago para entender a mi mujer? No la entiendas, nunca la vas a entender. La Biblia no te mandó a entenderla, te mandó a vivir con ella sabiamente. Diga conmigo: con la mujer hay que vivir sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Déjela quieta, hombre, tranquila, que se enrolle ella sola. Si ella quiere pelear, que pelee sola. No le diga nada. No trate de mandar en su casa. Deje que ella cree que ella es la que manda si quiere. Eso se llama sabiduría, señores. Sabiduría.
La Biblia nos enseña sabiduría. Pero si usted confronta a su mujer, si usted se pone grosero, si usted se pone a pelear, las mujeres son así por naturaleza. Entonces si usted las conoce, usted dice no. La Biblia dice: el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Cuando la mujer está encormatizada, ¿qué tiene que hacer? Apártese. ¿Quién me enseñó esto? La Biblia. Llevo 21 años con mi esposa y soy sumamente feliz. Cuando empieza, mi amor, que esto, que aquello, sí, mi amor, sí es verdad. Uy, tienes razón. Aunque no la tenga. Sabiduría. ¿Dónde la aprendimos? En la Biblia. La Biblia nos enseña hasta cómo criar a nuestros hijos. La Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros hijos, tenemos que instruirlos, enseñarlos, capacitarlos, y cuando sean necios, caerle a palo. Sencillo. Punto. La Biblia nos enseña que los hijos hay que estorbarlos. Papá, que quiero ir por una fiesta. Por una fiesta vas a ir, pero para el infierno será, porque primero te mato a palo. Papá, que no sé. Yo no sé cómo hay padre. Mire, me disculpe con toda la expresión de lo que le voy a hablar, pero algo sí le voy a decir. Yo sé que suena fuerte y confrontativo, pero la Biblia me enseña que la necedad está ligada a la vida del muchacho, y que la vara de la corrección lo alejará de él. La vara, diga conmigo, la vara. ¿Con qué? Ay, nosotros somos tan débiles ahorita que le pegamos con correa. Que cuente correa. Una vara hay que darle al muchacho. Es con una vara que hay que pegarle. De esa vara de guamo, ¿cómo es? De guafa finita, esa que pica. Esa es la buena. En la casa mi esposa compró un florero así y tiene como 12 varas de esas. Cuando yo la agarra, los hijos míos hacen. El más grande, el mío, el más grande, que ya mide más de 1,80, con 16 años. Y ahora es que le falta crecer las manos, su cuerpo, todo es más fuerte que yo. No, man. Cuando yo agarro la vara, yo tengo el poder de Grayskull. Me convierto en He-Man. Se corre, huye, me tiene miedo. Yo me siento guapo. Que si el niño supiera que es más grande y más fuerte que yo. Entonces uno tiene que aprender. Eso te lo enseña la Biblia, te da autoridad. Te da esa autoridad para poder instruir a tu familia, para poder instruir a tus hijos, para poder instruir a la gente que está a tu alrededor, a la gente que ama. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia está llena de un cúmulo de sabidurías tan impresionantes, tan esenciales, tan buenas para la vida. Pero por eso es que a mucha gente le va mal. ¿Por qué? Por ignorancia. La misma palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Les voy a hacer una demostración. Levanten la mano acá todos los que han leído la Biblia completa, aunque sea una vez. Mire esa cosa, completa. Y el que esté mintiendo, que se abra la tierra y se lo trague por mentiroso. 1, 2, 3, 4, no llegamos ni a 15. Ni a 15 hay aquí que hayan leído la Biblia completa. ¿Cómo puede usted conocer a Dios? A los primeros 4 o 3 meses de convertido, ya yo me había leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues que era tan fascinante. La Biblia es tan fascinante que todos los años mínimo yo la leo 1 o 2 veces completa. Todos los años. Y nunca me canso de conseguirle algo nuevo, algo renovador, algo que edifica y algo que cambia mi vida. La Biblia de verdad es el libro más fascinante. Usted puede comprar todos los libros de todos los pastores y escritores del mundo, pero ninguno podrá emular ni igualar el libro de la vida y el libro de la ley, que nos llena, nos transforma, nos cambia, nos llena de fuerza. Le voy a decir algo. ¿Cuántos de los que están acá tienen problemas con oración? No levante la mano, no lo diga. Si hay alguien aquí que tiene problemas con oración, déjeme decirle, lea la Biblia, y la Biblia le va a producir a usted el deseo de orar, de buscar a Dios, de cambiar, de ser transformado. Pero ¿cómo puede uno cambiar si no se confronta uno mismo con la palabra de Dios? Éxodo nos enseña que la Biblia es como un espejo. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted se está mirando a usted y usted dice: uy, qué feo. Soy amargado, soy iracundo, soy un gritón, soy un viejo verde, soy un sinvergüenza, soy un mentiroso. Mejor yo agarro esta agua y me lavo y me limpio y cambio mi apariencia para ser mejor en la vida, conforme a la voluntad que Dios quiere para mí. Eso es la Biblia, la palabra del Señor.
Lo que pasa es que la Biblia a veces la gente lo malinterpreta, la gente lo cambia, la gente hace cosas que a veces yo me quedo sorprendido de lo que la gente hace. Aún los mismos cristianos. Fíjense, el mismo Jesús está leyendo aquí, dice: el sembrador salió a sembrar. Ahora, miren la parábola, dice: parte de la semilla. Vamos a permitirnos leerlas otra vez. En el versículo 5 dice: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba unas semillas, cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se la comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero de pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas, ¿la semilla qué es? ¿La semilla qué es? La palabra. Cayeron entre los espinos, las plantas brotaron, pero los espinos lo ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Ojo, después que Jesús le habla a sus discípulos sobre las parábolas del sembrador, ¿cuántos de los que están acá entienden la parábola que acabamos de leer? ¿Todos la entienden? Los felicito por su inteligencia, porque los 12 discípulos de Jesús no la entendieron. En el versículo 11 se le acerca y le dice: Señor, ¿no puedes explicar la parábola de la semillita? Porque no entendían algo tan sencillo. Pero ¿por qué ustedes creen que ellos no entendían algo tan sencillo? No entendían algo tan sencillo, ¿sabe por qué? Porque ellos habían estado acostumbrados a escuchar, eran las enseñanzas que los fariseos y los líderes religiosos daban en aquella época. ¿Por qué? Porque eran enseñanzas profundas de teólogos que vivían metidos en los seminarios y estudiando, entre comillas, la palabra del Señor. Pero ¿cómo le iban a creer a las palabras de un carpintero que lo que estaba era en una carpintería, encerrado, y no había estudiado nunca teología? Entonces los discípulos estaban embotados. A lo mejor si Jesús les hubiese hablado del séptimo cacho de la bestia del Apocalipsis, a lo mejor los discípulos sí entienden. Pero como que les dijo: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla. Y los discípulos, mira, estaba tan sencillo y tan claro que no lograban entender. Estaban acostumbrados a vivir enredados en las enseñanzas que no hallaban cómo entender, como le pasa hoy en día a la gente. ¿Cómo es posible que la gente pueda creer que un vaso de agua detrás de la puerta te traiga prosperidad? Que una escoba detrás de la puerta corra a la gente que tú quieres que se vaya de tu casa. Que no puedes regar sal porque entonces van a pasar cosas malas. Que si tú barres así, entonces vas a barrer la buena suerte y entonces la pava y todas esas cosas. ¿Cómo es posible que la gente se enreda en todas esas enseñanzas tan locas? Esas sí son profundas, de verdad. ¿De dónde sacarán que un vaso de agua corre la gente? Yo me pongo a pensar y soy: wow, qué profundos son. Pero entonces vengo yo y les digo: la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por ti en una cruz, murió y te da la vida eterna. Si tú mueres hoy, puedes ir al cielo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Explícame. No entiendo. Tú lo que estás es loco. A ti lo que te están es lavando el cerebro, te están sacando la plata y se van. No logran entender. Así estaban los discípulos. Porque la gente con tantas ideas locas, con tantas cosas raras que hay por ahí, la gente ya está tan confundida que cuando uno le habla la sencillez del evangelio, cuando uno le habla de la palabra tan sencilla del Señor, para que cambien sus vidas, para que sean transformados, para que sean personas diferentes, la gente no lo puede entender. ¿Cómo así? Yo no entiendo, no le entra por ninguna parte. Así estaban los discípulos. Y tuvo que venir Jesús y explicarle la parábola otra vez. Y cuando usted se va al versículo 11, acompáñeme por favor. Jesús le explica a todos ellos qué era lo que significaba la parábola. Versículo 11 dice así: el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide para que ya no crean ni reciban la vida eterna que se les ofrece. ¿Está difícil eso? ¿Está difícil? Ahora, hemos leído la Biblia, ¿sí o no? Hemos leído la Biblia. ¿Entendieron la parábola del sembrador? ¿La leyeron conmigo y la entendieron? Ok, ¿la recibieron? Déjame decirte, no solamente la debes leer y recibir, ahora la debes aplicar. Porque lo que se necesita es leer la palabra, entenderla y luego aplicarla a la vida. Ahora, Jesús se la leyó, los discípulos no la entendieron
se la tuvo que explicar. Hoy la estamos viendo para ver qué es lo que significa para luego aplicarla. Jesús viene y dice así: ya no crean ni reciban la salvación que Dios le ofrece. Versículo 13: las semillas que cayeron entre las piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. 14: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Versículo 15: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptaron con una actitud obediente y sincera. Estos últimos mantienen firmes sus acciones y son buenas. Pero uno predica de esto ahorita y la gente se aburre. La gente quiere grito, la gente quiere profecía, la gente quiere... Señores, lo que nos va a cambiar es la palabra. Lo que nos va a cambiar es la sabiduría que emana de ella. Lo que verdaderamente nos va a transformar y no va a crear conciencia de que andamos bien o andamos mal es ese bendito y santo libro de la palabra de Dios, como lo es la Biblia. Jesús lo leyó, ya lo explicó. Ahora queda un último paso. ¿Cuál es? Hay que aplicarla a nuestra vida. Claro que hay que aplicarla, porque es la Biblia sin aplicación no sirve de nada. Yo la leo, la entiendo y ahora digo: Señor, tengo que cambiar. Mi vida tiene que ser diferente. ¿Cómo es posible que Jacob, después de ser un usurpador y después de engañar a su hermano y después de quitarle toda la familia a su suegro y salir corriendo de madrugada escondido como un vil delincuente, tú lo perdones y lo ames tanto? Señor, si Jacob pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Si hoy quieres recibir esa paz, quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito que donde quiera que tú estés, ya sea mirándonos a través de este video, oyéndonos por radio o mirándonos por televisión o aquí en este recinto, yo le invito que donde quiera que estén hagan esta oración conmigo para recibir a Jesús en su corazón. Y toda la congregación nos ayuda a decir la oración. Digan conmigo: Señor Jesús, en este día reconocemos que tu palabra viene a nuestra vida, pero las circunstancias la secan, la ahogan y nos la quitan. Hoy la he recibido, no quiero dejarla ir. Por eso abro mi corazón para que Jesús, tú que eres la palabra encarnada, entres en mi vida y entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.